Buenas tardes a todas y todos. Les damos la bienvenida al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en esta tarde, en la cual vamos a tener dos conversatorios respecto al tema de la justicia, de los juicios, de la experiencia de la justicia, de las imágenes y la representación. Hemos titulado esta jornada Derechos Humanos, Expedientes Judiciales, Imágenes y Representaciones. Saludamos a todos los que participan hoy día, a los ponentes, también a quienes nos han acompañado desde el inicio en el trabajo con juicio, que empezamos en diciembre del año 21 a pensar, a trabajar, a conversar, a reflexionar sobre cómo abordábamos el tema de la justicia para que ésta fuera un tema compartido por el conjunto de la sociedad. Y hemos desarrollado múltiples actividades desde entonces. Tuvimos un conversatorio en línea en ese momento con colegas de Argentina, de Francia, con el apoyo y el acompañamiento de los institutos culturales de Francia, de Chile y de Argentina. Y por eso quiero agradecerles primero a los Archivos Nacionales de Francia, quienes fueron quienes nos hicieron la primera invitación, que nos ha conducido a toda esta aventura, investigación y diversas actividades en torno a juzgar y filmar los juicios. También, por supuesto, a la Embajada de Francia, al Instituto Chileno Francés, a la Universidad Austral de Chile, a la Oficina de Coordinación de Causas de Derechos Humanos del Poder Judicial, que ha sido una colaboración permanente también en esto, a quienes han sido parte del equipo de investigaciones, Erika Henning, que en este momento no pudo estar con nosotros porque está en una audiencia en la Corte Interamericana en Washington, y también a Daniela Catino, quien va a moderar la mesa que viene. Bueno, a Carla Gelsedberger, nunca sé pronunciar mucho su apellido, no la veo aquí, pero es una pasante de Argentina, que es cientista política, allá está la Carla, y trabajó con nosotros también en la investigación desde Argentina durante todo este tiempo. A Cécile Dassault, museóloga francesa, a Martín Simbluma, de los Archivos Nacionales de Francia. No puedo dejar de mencionarlas porque sé que para ellas es muy importante todas las actividades que nosotros hemos realizado a partir de la propuesta de traer esta exposición a Chile. Bueno, a propósito de la exposición Juzgar y filmar los juicios por crímenes de lesa humanidad, en exhibición hasta el 10 de diciembre en la Galería La Memoria, hemos organizado esta jornada de conversaciones que buscan relevar la importancia del ejercicio de la justicia en casos de violaciones de derechos humanos y el vínculo con una ciudadanía que ha participado con distancia de su desarrollo. Esta tensión entre justicia y ciudadanía también se relaciona con la posibilidad de acceder a juicios públicos, expedientes, imágenes y otro tipo de archivos, tanto para la participación en la sociedad como para la reflexión sobre materias sobre las cuales, a pesar de su complejidad, es necesario indagar para la construcción y el fortalecimiento de la democracia. Las dos mesas de conversación de esta tarde abordarán el tema desde distintas perspectivas y esperamos, sobre todo, que sean convocantes para abrir nuevas conversaciones. Voy a presentar entonces a la primera mesa que hemos titulado Expedientes y Experiencias, las memorias de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Aquí nos hacemos las preguntas sobre qué significa participar como querellante, testigo, abogado, actuaria o juez en procesos por los crímenes de lesa humanidad de la dictadura. ¿Cómo se vive la justicia cuando no hay una escena judicial, un juicio oral y público en la que ella se encarne? Hablaremos de estas experiencias y esas memorias con algunos de sus protagonistas. Protagonistas a los que va a presentar quien va a moderar esta mesa, que es Daniela Catino, docente y decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile. Te dejo a cargo de tu mesa, Daniela.
tardes. Muchas gracias, María Luisa. Y voy a presentarles entonces a nuestro distinguido primer panel, donde vamos a tener justamente la oportunidad de conversar con distintas actrices y actores de la experiencia judicial por crímenes de la dictadura en Chile. Quiero presentarles primero a Rosemary Bornand, abogada de Derechos Humanos, licenciada en Derecho por la Universidad de Concepción, que ya desde los comienzos de la dictadura trabajó como abogada en el Comité de Cooperación para la Paz primero y luego en la Vicaría de la Solidaridad hasta el retorno de la democracia. Y luego en democracia fue también abogada de derechos humanos en el programa de derechos humanos dependiente entonces del Ministerio del Interior, trabajando entonces en estas causas hasta el año 2010. Fue abogada también de la Comisión Valech y ha trabajado además en distintas misiones de paz de las Naciones Unidas en El Salvador y Guatemala. Muy buenas tardes, Rosemary, te invito a pasar. Nos acompaña también hoy día Laura Elgueta. Muy buenas tardes, Laura. Te invito también a subir. Quien en su calidad de sobreviviente y hermana de una víctima de la Operación Cóndor ha participado directamente en distintos juicios, en 3 juicios orales en Argentina por su propia causa y por la causa de su hermano y otras víctimas de la Operación Cóndor, y además ha participado dando su testimonio, declarando como testigo en distintas causas judiciales en Chile. Tiene entonces mucho que contarnos sobre las diferencias y las similitudes entre estas dos formas tan diferentes de hacer justicia. Laura es comunicadora social, magíster en comunicación de la Universidad Diego Portales y vivió también en el exilio por 16 años. Muy bienvenida a este conversatorio. El Poder Judicial también está presente con sus actores y actrices en este conversatorio y vamos a tener la oportunidad de conversar también con Gema Fuentes. Muy bienvenida, Gema, a este conversatorio, quien es actuaria en causas de derechos humanos, trabaja desde el año 1995 en el Poder Judicial y desde el año 2005 como actuaria en causas de derechos humanos en la Corte de San Miguel. En ese momento, en 2005, la ministra María Estela Elgarrista recibe las causas de esa jurisdicción del ministro Juan Guzmán Tapia y entonces Gema es, ¿no es cierto?, invitada a asumir esta responsabilidad en principio por 3 meses y ya van a ver ustedes cómo ella sigue actualmente desempeñándose en esa misma jurisdicción como actuaria, habiendo colaborado con varios ministros, con la ministra Marta Janque, el ministro Héctor Solís y actualmente trabaja con los ministros Carlos Farías y Marianela Cifuentes en esa jurisdicción. Muy bienvenida, Gema. Y también tenemos con nosotros a don Jaime Arancibia, ministro en visita extraordinaria en causas de derechos humanos de la Quinta Región entre 2014 y 2020. El ministro Arancibia es actualmente ministro de dicha Corte de Apelaciones, de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Es abogado por la Universidad de Valparaíso con estudios de perfeccionamiento en la Escuela de la Magistratura Francesa y en la Escuela Judicial de España. Y desde 1977 es miembro del Poder Judicial en distintas funciones, desde oficial segundo, secretario, relator, juez y, como decía, actualmente ministro de Corte. Muy bienvenido, ministro. Y seguramente varios de ustedes han tenido oportunidad ya de visitar la exposición
juzgar y filmar crímenes de lesa y filmar juicios por crímenes de lesa humanidad intenta poner al alcance de quienes la visitan algunos datos que nos permitan conocer cuál ha sido el largo proceso de búsqueda de justicia por los crímenes de la dictadura, un proceso que empieza desde la propia dictadura, con el trabajo precisamente que realizan en ese momento organizaciones como el Comité Pro Paz, la Vicaría de la Solidaridad, un trabajo que en ese momento uno podría calificar como infructuoso, en el sentido que se enfrenta con una pared muy dura, muy intensa de impunidad, de injusticia, pero que al mismo tiempo permitió realizar un registro extraordinario de esa violencia, de esos casos, que luego fue fundamental al retorno de la democracia, primero para el trabajo de las comisiones de verdad y luego también, paulatinamente, para el proceso de justicia que fue lentamente abriéndose. Los primeros años de la transición a la democracia fueron años marcados por todavía la aplicación de la ley de amnistía, por el muy escaso avance de las causas que en ese momento se tramitaban, con algunas excepciones importantes que están también reseñadas en la exposición. Los casos que habían quedado, algunos casos de alta connotación pública que habían quedado fuera de la ley de amnistía, el caso Letelier, el caso Degollados, el caso Tucapel-Jiménez, ¿no es cierto?, donde hubo sentencias que fueron muy importantes en su momento como, ¿no es cierto?, un primer indicio, una primera esperanza de que podía avanzarse también en Chile en la búsqueda de justicia. Este escenario de impunidad que se mantenía comienza a cambiar, comienzan a haber señales importantes de cambio a partir de 1998, señales internas en el Poder Judicial y también el extraordinario acontecimiento que significó la detención de Pinochet en Londres, el compromiso asumido por el Estado chileno también de que la justicia respecto de esos casos podía alcanzarse en Chile. Y luego un lento, ¿no es cierto?, una lenta transformación de los criterios jurisprudenciales que permitió llegar a incorporar también a nuestro lenguaje y a nuestra práctica la noción de crímenes de lesa humanidad como un tipo de crímenes que precisamente por su trascendencia, por el impacto que significa que es el propio Estado el que atenta sistemáticamente contra los derechos humanos de sus ciudadanos, involucra, ¿no es cierto?, no solo digamos al país, sino también a sus obligaciones internacionales, a sus obligaciones frente a la comunidad internacional, que le impiden considerar estos crímenes como sujetos a amnistía o como sujetos a prescripción. Ese concepto empieza entonces a instalarse en Chile y tenemos ya en los años 2000, particularmente en la segunda década de los años 2000, resultados importantes, avances, sentencias condenatorias con luces y sombras que han sido también objeto de análisis en otros seminarios a lo largo de este año, luces en el sentido de que se avanza en la identificación de responsables, algo, ¿no es cierto?, que había quedado fuera del alcance de las comisiones de verdad, saber quiénes son las personas que participaron en la comisión de esos delitos, sombras porque en muchos casos, ¿no es cierto?, esos culpables ya, ¿no es cierto?, o siguen, digamos, sin ser alcanzados por la justicia o ya han fallecido. En muchos casos las penas son penas muy difícilmente proporcionales, ¿no es cierto? Hay muchas dificultades en este sentido para poder entender que este proceso de justicia sea pleno. Pero de todas maneras esos avances van dando como fruto la reconstrucción de múltiples casos en detalles que hasta ese momento no se conocen, ¿cierto? Si uno compara los relatos que se establecen a partir de las comisiones de verdad con los relatos que se reconstruyen a partir de las investigaciones judiciales en los casos que tenemos sentencia, la riqueza de los detalles, ¿no?, de lo ocurrido, de lo sufrido por esas personas y de los aparatos de seguridad represivos que estaban involucrados en su comisión es extraordinariamente más amplia.
Por lo tanto, aquí tenemos una fuente muy importante para la reconstrucción pública de verdad, para la construcción de memoria, que sin embargo es muy difícilmente accesible. Esa es de alguna manera la provocación que nos motivó también en la construcción de la investigación para la exposición, a preguntarnos cómo poder acercar esas verdades en un contexto de juicios que no son orales, que no son públicos y que se mantienen en este sentido ocultos a la información pública. Queda de ellos registro en estos voluminosos expedientes. Seguramente ustedes han visto imágenes, son unos libros gordos de 500 o más páginas cosidos a mano que incluyen mucha información relevante, pero que, ¿no es cierto?, es muy difícil acceder a ellos. Incluso las sentencias son también difíciles de leer. ¿Cómo entonces poder saber qué pasa, cómo se tramitan, cómo son esos juicios a los que no tenemos acceso? Esa motivación de la exposición es también la motivación de este conversatorio, poder tener la oportunidad de conversar con actrices, con actores directos de este proceso de justicia desde distintos roles y saber cómo se vive esa experiencia, saber en qué consisten sus trabajos y cómo ha sido, ¿no es cierto?, este largo proceso de buscar justicia para los crímenes de la dictadura. Y lo que vamos a hacer es seguir un poco el orden de los juicios, ¿no? Y partir entonces con el rol de quienes ponen en movimiento la acción de la justicia, sin perjuicio de que hay procesos que también pueden partir a través de la iniciativa del propio tribunal, de la propia administración de justicia, pero en estas causas ha sido usual, general, que el rol inicial de representar a las víctimas, de representar a los familiares, ejercer las acciones judiciales, le corresponda a los abogados querellantes. Y en este sentido, ¿no es cierto?, Rosemary, tú tienes una larga trayectoria, decíamos, desde haber trabajado en la Vicaría de la Solidaridad, en el Comité Pro Paz, después en el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Y entonces te ha tocado ver, ¿no es cierto?, cómo ha cambiado, ¿no es cierto?, desde la impunidad de la dictadura, la apertura de estas causas y también ser una actriz muy importante que pone en marcha el aparato. Entonces, ¿qué nos podrías contar sobre ese rol, sobre cómo fue también participar incluso antes como defensora en consejos de guerra? ¿No es cierto? Es decir, incluso antes de querellarse te correspondió participar en esto que uno muy difícilmente tal vez podría hablar de juicios, ¿no? Pero son juicios muy distintos, estos juicios en los que te ha tocado participar. Sí, está prendido. Está bien. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Desde el momento en que yo vi el titular de la exposición, ¿verdad?, es decir, expedientes, dice ahí, juzgar y filmar, ¿ya?, expedientes, memoria, yo dije, qué idea más estupenda, porque de expedientes sabemos mucho, pero sabemos muy pocos. Sabemos los que hemos trabajado en el tema, por supuesto los familiares, las víctimas, y no mucho más allá. Así que en primer lugar, felicitaciones por este seminario. No traje nada escrito porque lo tengo tan fijo en mi memoria. Yo empecé efectivamente en el Comité Pro Paz a fines de diciembre, comienzos de enero de 1974, cuando estaba recién constituido. Era un pequeño grupo de abogados, más otros profesionales, asistentes sociales, personal administrativo, médicos, etcétera,
que fue, digamos, el Comité de Cooperación para la Paz, que fue, ustedes saben, disuelto por imposición de Pinochet, y el cardenal Silva Enrique, más otras confesiones religiosas, crearon la Vicaría de la Solidaridad. Como abogado, en esa primera etapa, primerísima etapa, tuve dos funciones. La primera, alegatos de recursos de amparo. Los alegatos, era un trabajo en equipo, por lo tanto, la redacción, primero la entrevista a la persona que llegaba, al familiar, era efectuada por un asistente social, luego un procurador redactaba, y los abogados, los que estábamos titulados, porque habían compañeros que todavía no recibían su título, éramos bastante jóvenes, salvo algunas excepciones, y que fue un gran aporte, quiero recordar a José Salaquete en este momento. Alegábamos los recursos de amparo. Fue una norma presentar amparo, sabiendo que no iban a ser acogidos. Pero cuando uno redacta el recurso y lo lleva a la corte y recibe los timbres, uno siempre cree que puede esta vez irle bien, porque lo hace con tanta convicción, está tan segura de que esa es la verdad, que así son los hechos. Nunca dejamos de recurrir de amparo, aun cuando fueran todos denegados. Alegábamos en la Corte de Apelaciones y en la Corte Suprema, ¿ya? Todos. Fue mi primer alegato. Yo hacía poco que me había recibido. Y la otra función importante fue asumir defensas de presos políticos que estaban sometidos a un procedimiento que no conocíamos incluso, que era el procedimiento penal de tiempo de guerra. En las escuelas de Derecho conocimos el Código de Justicia Militar, pero la verdad que no lo estudiamos, ¿ya? Había habido en la historia de Chile 1 o 2 consejos de guerra durante la Guerra del Pacífico, por deserción. Y de la noche a la mañana se puso en movimiento en todo el país el funcionamiento de estos tribunales de tiempo de guerra. No quiero alargarme, pero realmente estos juicios no eran juicios. Muchas veces nos preguntábamos si valía la pena preparar nuestra defensa, porque muchas veces no teníamos acceso al expediente o lo teníamos por 10 minutos. ¿Cómo vas a preparar una defensa sin conocer el expediente, que no tenía nada más que 2 o 3 hojas? Los fiscales, que eran los que llevaban adelante la investigación, realmente desconocían el derecho. Es decir, en esos juicios, y lo digo terminantemente, no se respetaba ninguno de los principios del derecho al debido proceso legal. Así lo dice el informe Rettig y también el informe Ballech. Pero quiero ilustrarles un poco cómo era en la práctica, ¿ya? Recuerdo a varios fiscales de aquí de Santiago, 2 de los cuales ahora están en Punta Peuco, ¿ya? El trato hacia el abogado, ¿ya?, era realmente de una falta de consideración y respeto increíble. No estaban frente a un profesional, estaban frente a un defensor de terroristas, y por lo tanto su comportamiento era ese. Otra cosa que nos llamaba mucho la atención era la composición del tribunal. Un alto oficial de cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas, ¿ya? Todo esto en un salón que se encontraba los primeros consejos, me refiero,
en el 5º piso del Ministerio de Defensa, donde se hacían las reuniones importantes de la época. Y bueno, en un ambiente totalmente, digamos, militar. Y el abogado entraba solo, ¿ya? Y se tenía que limitar a leer por escrito el escrito de defensa que uno llevaba. No había ninguna posibilidad de hacer preguntas, no había ninguna posibilidad de aclaración, sino que sencillamente se leía y se terminaba el consejo. Fue realmente duro, muy duro, desde ingresar a las fiscalías hasta sufrir después la frustración del resultado del juicio. Hubo algunas excepciones y siempre hay que mencionarlas. Uno de los fiscales de la época fue después ministro de la Corte Marcial. Y ya desde que fue fiscal y luego lo encontramos en la Corte Marcial, tuvo un trato y un criterio diferente. Es el caso que recuerdo. En esa época, estoy hablando de los primeros años, se empezaron a presentar denuncias de presunta desgracia. ¿Por qué? Porque no sabíamos si la persona, qué le había ocurrido. Pero describíamos los hechos lo más minuciosamente posible. También en el recurso de amparo cuando habían hechos, porque la represión fue cambiando de método. Al comienzo fue ante testigos y después no hubo testigos. Ya fue absolutamente planificada para que no se supiera nunca más de lo ocurrido a la persona. Tramité denuncias de presunta desgracia en los juzgados del crimen de Santiago. ¿Ya? Allí también no encontramos la receptividad necesaria para hacer presente, para que el juez tomara conciencia que se trataba de un delito gravísimo, que era una presunta desgracia porque no teníamos más elementos, pero muy pronto ya se transformaba en denuncia ya de homicidio cuando se encontraba el cuerpo. Ya voy a hacer un alcance al por qué se hacía este trabajo y la importancia que tenía la señalaste tú. En general, las familias, las personas, ¿ya? Recurrían, necesitaban canalizar estos hechos a los tribunales de justicia. Creo que el trabajo que hizo el Comité, la Vicaría y otras instituciones ayudó muchísimo a que en Chile no ocurriera la justicia por mano propia. Todos buscaban justicia a través de la institucionalidad existente. Y eso es una característica nuestra como pueblo, creo que muy importante. Segunda consideración. Todo lo que se hacía en el comité y en la vicaría quedaba registrado por escrito. Recuerdo que hacíamos 5 copias de cada escrito, ¿ya? Para el tribunal.
para nuestro archivo, para elaborar con posterioridad los informes a los organismos internacionales de derechos humanos. ¿Ya? Y la importancia de que ahí iba a quedar la historia. Aun cuando nos fuera mal, la verdad algún día, estábamos convencidísimos, tendría que saberse. Entonces, otra característica importante fue la perseverancia, yo digo de las instituciones, bueno, y en este caso de los abogados. Aunque nos fuera mal, aunque no obtuviéramos, aunque los sobreseimientos estuvieran a la orden del día, felizmente la mayoría de la Corte de Apelaciones de Santiago eran sobreseimientos temporales y no definitivos. Tuvimos también que enfrentarnos en otra época a la declaración de incompetencia y nuestros expedientes se iban a la justicia militar. Es decir, fue una época llena de obstáculos para progresar en los objetivos de nuestras querellas. Pero creo que valió la pena. Valió la pena por algunas de las cosas que ya les decía, ¿ya? Porque por la confianza que teníamos en que algún día, ¿ya?, esto iba a salir a la luz del día. No podíamos concebir que estos hechos quedaran para siempre en la impunidad y en el desconocimiento de la opinión pública. Esa convicción que tuvimos los trabajadores de las instituciones que se dedicaron a la defensa de los derechos humanos, creo que permitió en gran medida que la verdad esté aflorando en los procesos judiciales. Llegaría hasta aquí en este momento porque hay mucho más que conversar y me he extendido, parece, demasiado. A mí por lo menos se me pasó volando. Y en esta segunda etapa, ¿cierto?, donde la labor de los abogados vuelve ahora encontrando mayor receptividad judicial, en este caso las querellas, las denuncias, el paso siguiente es que se pone en marcha la administración de justicia. Y en el caso de los procesos penales, los procesos para estas causas no se tramitan conforme a los juicios de la reforma procesal penal, no hay un fiscal que investigue, un fiscal del Ministerio Público, ni luego un juicio oral, sino que las tareas de investigación y las tareas de juicio recaen en un tribunal a cargo de un ministro en visita extraordinaria. Y el ministro Jaime Arancibia cumplió ese rol por varios años, ¿cierto?, entre 2014 y 2020. Creo que sería muy interesante porque nosotros hablamos de ministro en visita extraordinaria como si se tratara de un concepto usual, pero seguramente para quienes nos escuchan ya esto suena misterioso, ¿cierto? Ministro, ¿qué es esto de los ministros en visita? ¿Por qué existe este sistema? ¿Por qué no se trata de tribunales penales? ¿Por qué seguimos aplicando este sistema escrito y no la reforma procesal penal? ¿Y cómo es? También usted tuvo también un rol como juez en otra clase de juicios, también juicios penales. También, ¿qué significa ser magistrado, ser investigador en esta clase de causas tan especiales? Primero, por
el horror, ¿no?, del tipo de casos que se enjuicia, donde nos enfrentamos a denuncias que se refieren a políticas sistemáticas, a hechos atroces que tienen un impacto en quienes lo sufrieron, en sus familias y también, ¿cierto?, en nuestra comunidad política más amplia, que es muy distinto al de otros procesos penales. Hechos que ocurrieron hace muchos años, hechos que también están rodeados de una política sistemática de ocultamiento también, que dificulta la investigación. ¿Qué nos puede contar sobre esa experiencia y también esta forma en que la justicia fue organizando la tramitación de estos casos? Bueno, buenas tardes. Primeramente, agradecer la invitación que se me ha formulado para poder hablar sobre estos temas, especialmente a doña Daniela y al museo, respecto de una temática de gran importancia y que me correspondió durante algunos años conocerlo muy profundamente. Yendo a la pregunta concreta, ¿por qué esto de un ministro en visita extraordinaria? Bueno, la visita es la extraordinaria, ¿ya? No es que el ministro sea extraordinario, eso hay que aclararlo. Pero es un sistema que está en el Código de Procedimiento Penal, que es el que se aplica en estos casos, teniendo presente la época en que ocurrieron los hechos. O sea, los ministros en visita extraordinaria, el encargo que tenemos es investigar todos los delitos cometidos dentro de este contexto de violación de los derechos humanos entre el 11 de septiembre del año 73 al 11 de marzo del año 1990. Y bueno, tuvo distintas formas de enfocar el tema, distintas etapas históricas, que no voy a entrar a analizar eso, pero implicó entonces que de distintas maneras se abordó el tema de investigar estas causas. Siempre fue difícil la investigación y siempre fue complejo el tema, porque en el fondo dependía muchas veces del enfoque que le daba el ministro. Ahora, en el caso, hubieron muchos ministros, en algún momento dado llegaron a haber más de 30 ministros en visita en todo el país. Hubo un tiempo en que solamente investigaban los jueces del crimen. En otra oportunidad también funcionó el tema de los ministros de fuero, ¿no? Porque también uno dice, ¿quién es el ministro de fuero? Y eso tiene que ver con una persona que tiene un fuero, y entonces también hay un encargo especial para investigar a esa persona. Pero en general el ministro en visita extraordinario tenía un encargo mucho más amplio, y en el caso concreto mío me correspondió investigar en la Quinta Región los hechos ocurridos en ese periodo. Para lo cual, bueno, tuve que tomar en consideración lo que existía antes, que era una cantidad más o menos acotada de 50 juicios que lo habían conocido hasta 3 ministros. Y en ese momento había un ministro con 50 expedientes. El ministro en visita extraordinaria, entonces, es una visita que hace, que está establecido en el código, en donde en el fondo se puede constituir en los diversos tribunales para investigar determinados casos. Y que eso es lo que había hecho el ministro anterior. Pero cuando asumí, yo establecí un sistema en que las causas que estaban repartidas en todos los tribunales de la Quinta Región, que es un número importante de tribunales, fueron acumuladas y fueron investigadas en la Corte de Apelaciones. Se estableció entonces una oficina de derechos humanos. En ese minuto habían 2 actuarios para conocer esas 50 causas, y en realidad al asumir las causas, evidentemente cada ministro le da una impronta especial a esta materia. Y para mí fue importante, teniendo en presente las materias que se conocían, o sea, que se conocían materias de detenidos desaparecidos, de ejecutados políticos, de personas torturadas. El universo se empezó a expandir, o sea, en el fondo cada testigo de algún hecho, a su vez, era víctima de su propia causa. Entonces, al poco tiempo, esta cantidad fue creciendo, las causas que se fueron conociendo,
llegué a 100, a 200, a 300, y en algún momento dado llegamos a tener 600 causas. Y lógicamente necesitamos más actuarios. En definitiva llegamos a tener 12 actuarios, ¿no? Porque en el fondo había que abarcar todos los procesos y también había que dar un enfoque distinto a lo que se había hecho hasta ese momento. El enfoque que yo le quise dar a las causas era para poder entender el tema y poder entender qué es lo que había ocurrido. En el fondo lo que se pretendía hacer era reconstituir lo que había ocurrido, qué es lo que había pasado. Y eso estaba bastante oculto. Había un manto de silencio, de ocultamiento, algunos hablan de pactos de silencio, lo cual conspira para una investigación de esta naturaleza, porque investigar este tipo de causas requiere determinados requisitos, tanto para los actuarios como los ministros. Por supuesto que la parte querellante siempre va a ser un apoyo importante, o sea, escuchar al querellante es importantísimo en estas causas porque ellos, por ejemplo, se señalan las diligencias que se pueden decretar. Entonces, cuando ellos solicitan una diligencia, la primera resolución es acoger esa diligencia. Es muy raro que se diga que no, porque en el fondo está enfocada a la investigación. El otro elemento importante que se tuvo en cuenta era el trabajo en terreno. O sea, hubo que recurrir o concurrir a muchos lugares donde ocurrieron estos sucesos. Entonces me tocó, por ejemplo, ir al cuartel Silva Palma, que hasta ese momento ocurrieron muchos hechos delictuales en ese lugar, muchos hechos, o sea, estoy hablando yo diría de cientos, y hasta ese minuto no se había hecho una inspección, o sea, no se conocía el lugar donde ocurrían esto. Ahora, es verdad que todo había cambiado, incluso en este minuto ya ese cuartel está destruido, o sea, quedan rastros, pero cuando hicimos la inspección, se filmó. Esa es la importancia que tiene el hecho de filmar las cosas, porque es un registro que queda para siempre. Por eso es la importancia que tiene este conversatorio, porque en el fondo, independientemente de los resultados de los juicios, porque a veces los juicios pueden, como decía usted, se puede ganar, pero también se puede perder. Se puede perder, por ejemplo, porque un escrito se presenta fuera de plazo, por ejemplo. Pero lo importante es que queda el registro, y eso es indudable, y eso se consiguió con estas visitas en terreno. Me tocó ir también al buque Escuela Esmeralda. El buque Escuela Esmeralda había sido visitado solamente por el tema del cura Woodward, pero resulta que en ese lugar también ocurrieron muchas torturas. Entonces había que, lógicamente, llegar a ese lugar, independientemente de que muchas cosas habían cambiado, pero igualmente la función de un juez investigador es precisamente establecer exactamente cómo ocurrieron los hechos. Bueno, porque en el fondo el juez investigador, el ministro en visita, lo que hace es acumular toda la información por todos los medios, los testigos. Había muchos testigos que estaban fuera del país. Entonces, hubo un momento en que costaba mucho que las personas declararan en el extranjero, pero se permitió en ese minuto, para facilitar y para apurar un poco la investigación, que las personas prestaran declaración o recibir la información a través de correo electrónico. Entonces era una cosa mucho más expedita, sin tanto formulismo, sin tanto requisito, porque en su momento habían todos los trámites en el extranjero, se tiende a llevarlos al consulado, lo cual es sumamente engorroso. Entonces, esta era una investigación criminal. La investigación criminal, de acuerdo al antiguo sistema, la lleva el juez. El juez es el que investiga, de acuerdo a la norma del Código de Procedimiento Penal. Y, lógicamente, también el juez no puede estar solo, o sea, tiene que actuar con apoyo. ¿Cuál fue el apoyo? Que también es importante hacerlo presente. Por ejemplo, el apoyo de la Policía de Investigaciones, desde el punto de vista material. Ellos nos proporcionaban la movilización para concurrir a todos los lugares de la Quinta Región, porque la Quinta Región es muy extensa. Entonces, y muchos hechos ocurrieron en el interior. Hubo una suerte de repartición de estos casos. Por ejemplo, en Valparaíso actuó fundamentalmente la Armada, pero en el interior hubieron muchas unidades
Carabineros donde ocurrieron estos hechos delictuales que había que investigar. Entonces había que ir a cada una de las unidades y eran muchos retenes. O sea, estoy hablando de 20, 30 retenes perfectamente que habría que haber investigado. Algunos ya no existían, porque hubo muchos cambios. Estamos hablando de situaciones que habían ocurrido hace 40 años atrás. Lo cual también implica una dificultad importante. O sea, en la medida que pasa el tiempo, cada vez es más difícil la investigación. Y aquí nuevamente, y yo lo enfoco en el siguiente aspecto. O sea, independientemente del resultado, aquí lo que nosotros estamos registrando en estos juicios, por escrito, un testimonio que va a significar, vamos a saber qué es lo que dijeron los actores en esta investigación. Los testimonios de las víctimas, en primer lugar. ¿Qué es lo que dijeron los victimarios? Si recibieron órdenes o no, si esto fue algo concertado, si fue una política institucional. Todo eso está registrado. O sea, este es un material que seguramente va a servir para el futuro. Esa es la gracia que tiene, y yo por eso que agradezco de que se puedan realizar estos conversatorios donde todas estas cosas salen a la luz y podemos reflexionar sobre ellas. Muchas gracias. Y justamente de testimonio quiero hablar ahora, o quiero que conversemos ahora con Laura Elgueta, que ha cumplido precisamente ese rol de ser protagonista, declarando en su propia causa como sobreviviente, también en la causa de su hermano y también en otras causas de muchas otras víctimas. Entonces, y además, por una parte, en juicios orales en Argentina, pero también en procesos en Chile. Entonces, Laura, si nos pudiera contar de esa experiencia, ¿cierto? Y de cómo se percibe la diferencia entre estas dos formas de aproximarse a la justicia, y también en el tiempo, porque han sido 20 años o más, ¿no?, de participar en estos procesos. Entonces, más. También cómo ha cambiado la forma en que se aborda esta dimensión reparatoria también que puede tener o puede no tener la justicia según la manera en que sea practicada, ¿cierto? Puede ser revictimizadora o puede ser reparadora. Entonces, ¿qué nos puede contar? ¿Sí? ¿Se escucha? Ya. Bueno, al igual que todos los anteriores exponentes, agradezco muchísimo al museo, te agradezco, Daniela, esta invitación. Y efectivamente, la experiencia desde el rol de testigo es bastante peculiar, y puede ser las dos cosas que tú dijiste, revictimizante y también reparadora. Y creo que eso tiene mucho que ver con el tipo de juicio que se lleva adelante. Cuando busqué un poquito algunos materiales para esta ocasión, me di cuenta justamente y reflexioné sobre aquello. Pero como son muchos años, hice algunos recuentos. Quisiera contar un poco para contextualizar, sobre todo a quienes hoy día han venido, por qué yo soy creyente y por qué soy testigo. Yo soy yo y mi familia somos creyentes en juicios porque buscamos a mi hermano Luis Elgueta, que es un detenido desaparecido. Él fue secuestrado en julio de 1976 en Buenos Aires, y a los 25 días de haber llegado a Buenos Aires, él vivía aquí en Chile, y por lo tanto es un caso bastante emblemático de lo que se conoce como Operación Cóndor. Él fue detenido junto a su pareja, la ciudadana argentina Clara Fernández, y la hermana de esta, Cecilia Fernández. Por eso cuando yo hablo de mi familia me refiero a ellos tres. Y soy testigo porque viviendo en Argentina, aparte de lo sucedido con mi hermano en el año 1976, lamentablemente al año siguiente, en el año 1977, exactamente al año después del secuestro de mi hermano, nuestra familia fue nuevamente víctima de la represión que vivían
en ese tiempo ya había sido el golpe de Estado en Argentina. Y bueno, fue nuevamente allanada la casa de mi familia. Yo vivía con mis padres, tenía 18 años, y en esa ocasión soy secuestrada y llevada a un centro de tortura en Buenos Aires. ¿Qué sucedió ahí? Fui llevada al club atlético y fui recibida, entre comillas, por chilenos y argentinos. Situación que, por supuesto, causó mucho asombro para mí, porque no entendía por qué estaban chilenos y qué es lo que querían de mí. Yo vivía desde los 15 años, tenía 18, en Buenos Aires. Lo que sucedió ahí es que había un interrogatorio, se me hizo un interrogatorio con todos los métodos clásicos de interrogatorio, con tortura, etcétera, y me preguntaban cosas de mi hermano, a quienes ellos tenían ya secuestrado desde un año antes. Entonces fue una situación como muchísimas otras situaciones totalmente ilógicas y sin sentido. Bueno, fui liberada a las 8 horas y con dos condiciones que yo creo que todos los sobrevivientes la hemos tenido, o sea, la amenaza latente de que no podíamos contar a nadie lo que habíamos vivido, y segundo, en mi caso o en el caso de mi familia, abandonar el país, o sea, abandonar Argentina, cosa que hice inmediatamente en el próximo vuelo. Me fui a México y ahí viví mi exilio. Apenas llegué a México, hice declaraciones en organismos internacionales y denuncié este hecho, llamando la atención sobre que habían chilenos participando en secuestros en Argentina, y no solamente estaban ahí, sino que interrogaban en conjunto. Estas denuncias se hicieron, por supuesto, siempre en el ámbito internacional, en todos los organismos conocidos, y también se hicieron cuando ya se acercó la democracia, en el caso Argentina, en la Comisión Sábato, y después aquí en la Comisión Rettig. Básicamente, ahí y hasta ahora, por supuesto, el eje central es buscar a mi hermano y cualquier antecedente que nos pueda llevar a saber qué ocurrió con él o con el resto de mi familia. Y volviendo aquí, me centro en tu pregunta un poco, ¿cuál es la diferencia? Hay mucha diferencia entre enfrentar un juicio oral y enfrentar juicios o declarar en juicios como los que suceden aquí en Chile. En enero de 1996 sucedió un hecho que realmente impactó a mi vida, porque fue detenido en Buenos Aires el agente de la DINA, Enrique Arancibia Clavel, que estaba siendo acusado por el asesinato del general Carlos Prat y Sofía Kuttner. Para mi total sorpresa sucedió algo inesperado, que fue al ver las fotos que salieron de Arancibia Clavel, lo identifiqué claramente como parte de la patota, como dicen en Argentina, que participó en mi secuestro. Eso implicó que yo tuviera que ir a Buenos Aires a declarar en el marco del juicio Prat que se llevaba a cabo en esa ciudad. Y fue la primera vez que me tuve que enfrentar a un juicio oral. Fue algo... yo creo que todos tenemos de alguna manera la imagen de las películas que vemos donde están los jueces y uno entra, pero créanme que esto superó cualquier visión que tenía previa a lo que podía suceder. Primero, porque era una oportunidad concreta de decir ante la justicia lo que había sucedido conmigo, y segundo, es que estaba Arancibia Clavel presente, estaba ahí, a mi izquierda. Y
y poder señalarlo y decir prácticamente en la cara, porque las circunstancias además así lo exigen, me piden que lo reconozca, me piden que si estoy segura, etcétera, me piden evidencia. Las evidencias que son para nosotros como testigos cosas muy complejas, muy duras, porque las preguntas son, y me gusta siempre decirlo, son algunas necesarias y otras son absurdas. Se me preguntaba, por ejemplo, si yo me recordaba qué tipo de zapatos usaba Arancibia. Y cuando yo dije, no me acuerdo que dije unas mocasines, de haber dicho, me dijeron, sí, pero ¿qué color? Por ejemplo, revictimización. Un poco por darles ese ejemplo. Bueno, eso fue el primer juicio oral al que tuve que enfrentar. Al concluir el juicio, donde Arancibia, por cierto, fue declarado culpable y con cadena perpetua por el asesinato del general Prat Curve, se pidió que se abriera un capítulo para investigar mi secuestro. Y esto siempre me gusta contarlo, sobre todo creo que aquí es bien importante hacerlo. Yo no pedí que se abriera un juicio para que se viera mi secuestro. Ni siquiera se me ocurrió. Sin embargo, fue la justicia argentina la que solicitó que a partir de mi declaración, comillas, se abriera una investigación por la presunta comisión de un delito de acción pública en la cual resultaría damnificada Laura Elgueta. Para mí fue una sorpresa total. Incluso les confieso que no quería, porque había sido bastante fuerte la experiencia del juicio oral y me empecé a imaginar lo que iba a ser volver a vivir eso, ya con los detalles más particulares, estando mis padres, por ejemplo, presentes, etcétera. Pero no, la abogada que me ayudó en este caso, me acuerdo que me retó y me dijo que no se podía ni siquiera imaginar la posibilidad de no seguir adelante con el juicio. Así que el juicio se llevó adelante, efectivamente, y tuvimos nuevamente toda la puesta en escena que significan los juicios orales, con Arancibia presente, él con sus abogados, yo con los míos, con la fiscalía, y finalmente ese juicio terminó con una condena a Arancibia Clavel de 12 años y medio por mi secuestro. Y finalmente, para no alargarme mucho más, quiero hablar del juicio Cóndor, porque yo creo que es uno de los juicios, a mi parecer, uno de los más contundentes y más emblemáticos, en los que además he tenido la oportunidad de participar. El juicio Cóndor fue llevado adelante por más de 3 años y medio en Argentina. Y luego de su etapa oral, que fue también un periodo muy largo, se concluyó el 27 de mayo del 2016, que la sentencia, una sentencia sin precedentes, en donde se condena a 3 argentinos y un uruguayo por el secuestro, tortura, asociación ilícita de ciudadanos argentinos, uruguayos, bolivianos, paraguayos y el caso de 21 chilenos. Entre esos chilenos estaba mi hermano. El carácter público, como les decía, de estos juicios, la tranquilidad que significa expresar nuestra historia bajo el paraguas protector de la justicia, estar acompañado por abogados que nos merecían y nos daban confianza, para mí fue en lo personal un acto absolutamente reparatorio. En Chile he declarado muchas veces de manera distinta. He declarado, se ríe Gema porque ella me ha tomado declaración y lo han hecho. No tengo memoria de las veces que he repetido y he declarado ante algunos
jueces y sobre todo también con investigaciones. Investigaciones está constantemente tocándonos la puerta y pidiendo que repitamos las declaraciones para algún juicio, cosa que hacemos, por supuesto, por el compromiso con las víctimas, además. Yo lo dejaría hasta ahí, por ahora. ¿Te parece? Muchas gracias. Ya ha sido nombrado el rol de las actuarias, de los actuarios. El tribunal no está compuesto solamente por los ministros. Hay tras bambalinas un conjunto de actores que participa también de las investigaciones, de las tramitaciones. Y en este caso, como contaba en la presentación de Gemma Fuentes, ella ha trabajado ya por casi 20 años en este rol y yo diría que es una especie de archivo viviente, ¿no es cierto? Porque van pasando los ministros y ella como actuaria sigue en la tramitación de estas causas, acumulando, me imagino, un conocimiento bien impresionante de las conexiones entre estas causas, de cómo se va armando, ¿no?, este organigrama de grupos represivos que muestran también la sistematicidad. Para mí es realmente un extraordinario poder tener esta conversación y poderla tener aquí en un espacio público y poder saber un poquitito más de ese trabajo que hacen las actuarias y los actuarios en estos casos. Así que le agradecemos mucho, Gemma, estar contándonos su experiencia. Buenas tardes a todos. Como ya lo dijo Daniela, mi nombre es Gemma Fuentes, trabajo en el Poder Judicial desde el año 1995 y la excelentísima Corte Suprema, sin preguntarme nada, me asignó como actuaria en causa de derechos humanos en mayo del 2005, en donde me he mantenido hasta ahora. He conocido y trabajado con diversos ministros. Partí con la señora María Estela Algarrista Álvarez, que ella jubiló. Ella recibió en la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de San Miguel las causas que fueron enviadas de parte del ministro Juan Guzmán Tapia. Posteriormente, inicialmente yo me quedaba 3 meses y volví a mi 5º juzgado del crimen de San Miguel. Y no fue así. El Pleno renovó la comisión, así que me asignaron a trabajar con la ministra Marta Janque Corbalán, que está fallecida. Luego con don Héctor Solís Montiel, que está fallecido, y en la actualidad trabajo con don Carlos Farías Pino y con la señora Marianela Cifuentes Alarcón. Bueno, mi institución es una institución jerarquizada. Los actuarios, para hacer un poco una introducción, son 12 ministros en la actualidad que se desempeñan como ministro en visita extraordinaria a nivel nacional. 57 actuarios. Desde el 21 de octubre del año 2021 tenemos como ministro coordinador a don Mario Carroza Espinosa, que ha hecho una excelente labor y creo que mucho del avance que se ha producido hasta ahora es gracias a la intervención de él, porque fue actuario, porque partió en el primer juzgado del crimen de San Miguel, posteriormente fue relator en la misma corte, fue juez, fue ministro visitador en causa de derechos humanos y ahora es ministro coordinador a nivel nacional. Así que, ¿qué persona mejor que él tiene la experiencia, ¿cierto?, para poder conocer lo que nosotros como actuarios vivimos día a día, colaborándole a los ministros como jefes de investigadores de sus causas? Cuando yo inicié, tramitaba causas por delitos comunes y cuando me traen a causa de derechos humanos, me tengo que especializar en temas absolutamente desconocidos por mí. Tengo que interiorizarme de lo que es un golpe militar, de lo que ocurre un 11 de septiembre de 1973, llevarlo a un contexto país, a un contexto político, a un contexto económico, aprender de qué eran los organismos del Estado y comenzar a investigar y a sugerir diligencias
a mis distintos jefes para poder avanzar en las distintas investigaciones que se me solicitaba colaborar como actuaria. He aprendido mucho en lo que llevo asignado como actuaria en comisión de servicio. He tenido grandes satisfacciones, también he tenido grandes penas, porque no se nos prepara para poder entrevistar tanto a querellantes, víctimas, testigos y acusados. Es distinto el tipo de información, es distinto el tipo de trato y es distinto también cómo nosotros como actuarios tenemos que prepararnos para una impronta con ellos. En el caso de las víctimas, como dice el dicho, uno se hace camino al andar, porque uno como actuario quiere, o en mi caso particular, me gusta tratar de llegar a la fuente del hecho. Muy poco o muy pocas veces lo conseguimos, pero tratar de llegar a los participantes, a conocer la vida de la víctima, a conocer la vida del testigo, a formar un rompecabezas, me digo yo, en donde hay distintos intervinientes para poder llegar a la justicia y la verdad. Esta información es traspasada a diario, correspondiente a cada causa, al ministro instructor, que en este caso, como ya lo dije, son don Carlos Faría y la señora Marianela Cifuentes. Y mi especialidad es trabajar en la etapa de sumario, que es la etapa investigativa. Lo difícil en el caso de las víctimas como actuario es no revictimizarlas. Uno, por tratar de profundizar, de esclarecer una investigación, de llegar al final de un hecho, y sin la preparación previa, a veces comete el error de hacer preguntas al hueso, como uno dice. Y eso provoca en la víctima un retroceder. Y no es bueno ni para nosotros los actuarios, ni tampoco para las víctimas ni los testigos. En el caso de los acusados es muy distinto el trabajo, porque los acusados vienen ya informados. Cada vez que ellos vienen, en el caso de los que están internos, cumpliendo condenas, cuando uno los cita a declarar a un tribunal, ellos ya saben quién los va a atender, qué tanta información maneja esa persona, el tipo de preguntas que formula y hasta dónde puede llegar ese funcionario indagando, tratando de establecer un hecho en particular. Y bueno, como al parecer soy la actuaria que lleva más años trabajando en causa de derechos humanos, me he ganado cierto respeto con los sentenciados y los acusados. Así que me manejo con información del DINE, DINA, CNI, armas químicas y muchos cuarteles, en todo lo que se relaciona con la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de San Miguel. Satisfacciones he tenido porque, así como Rosmarie Bornán-Jarpa, me ayudó mucho a poder avanzar y buscar información para poder establecer y comprender las materias en las cuales se me solicitaba colaborar. También habían partes o lagunas en la historia que yo no comprendía. Y hay un gran personaje que ya falleció, pero que escuchando tangos, música clásica, tomándonos un café, me ayudó mucho a poder comprender qué era lo que había ocurrido en Chile a contar de 1973 y 1990 y todo lo que a él le había significado poder mantener una causa en tramitación en Chile, don Sergio Concha Rodríguez. Así que yo a él le debo mucho, así como también a otros abogados y a otras también víctimas que han voluntariamente querido colaborar y han alimentado esta base de datos con información que forman parte, ¿cierto?, como ya dije, de un gran esquema. Cuando la causa se llega a puerto, el ministro instructor, ¿cierto?,
dicta la resolución de autoprocesamiento en donde se definen los responsables del hecho en particular y se pasa la causa al estado de plenario. En mi corte hay actuarias encargadas de plenario, quienes son las que colaboran con los ministros para llegar hasta el estado de la sentencia. También, al igual que el señor ministro Arancibia, hay que reconocer que no trabajamos solos y que no podríamos llevar adelante nuestra tarea si es que los auxiliares de la justicia, como son la Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile, el Servicio Médico Legal, el Programa de Derechos Humanos, la FEP, el CODEPU en su oportunidad, los alumnos en práctica que se quieren interiorizar y que quieren ayudar con un tema en particular, historiadores, profesores de historia, quieren poner su gotita de colaboración en esto. Yo creo que hemos avanzado, tal vez lo hemos hecho en forma lenta por diversas situaciones, porque yo todavía siento, y esto es una impresión personal, que todavía existen mantos de silencio, todavía hay responsables que duermen en sus camas y que no han sido entrevistados, que no han sido tocados, porque hay estructuras que aún funcionan, pero depende de todos nosotros tener la voluntad de querer colaborar con esto. Y yo agradezco la oportunidad, es primera vez que me invitan a participar en algo así. Me gusta compartir la información que tengo. Hay gente que está aquí presente que he entrevistado en más de una ocasión y les agradezco también a ellos la colaboración que han tenido conmigo como actuaria. Pero creo que instancias como estas son las que faltan. Educarnos, difundir, para poder prosperar y avanzar. Porque en este caso los responsables se están muriendo. Y eso es por naturaleza. Hay que llegar a ellos antes de que esto ocurra. Y estas instancias yo creo que son las que sirven. Así que agradezco al Museo de la Memoria y agradezco también a ti, Daniela, haberme considerado. Agradezco a Rosemary por todo su apoyo durante el tiempo que fue jefa del programa. Agradezco a Laura haber colaborado con mis causas y agradezco también al ministro toda su intervención en el periodo como ministro en visita extraordinaria, porque algunas de sus causas me han llegado. Así que eso. Muchas gracias. Ya vemos el equipo que se forma y que se entrelaza en la experiencia de justicia. Y aunque yo tengo aquí varias preguntas más, el tiempo vuela y quisiera que tuviéramos la oportunidad también de abrir esta conversación. Entonces les propongo que puedan ustedes también hacer algunas preguntas, recojamos esas preguntas o comentarios y después podamos tener una última ronda muy breve de unos 2-3 minutos, María Luisa, cortita, como para dar respuesta. Ya. Una ronda cortita para cerrar. ¿Sí? Mira, en relación a lo que dice Gema, del manto de silencio y que la gente se está muriendo, yo quisiera saber qué pensarían ustedes, porque se ha tenido la misma política frente a los crímenes, etcétera, durante todo este tiempo. Se los cita, se los interroga, ellos dicen, no sé, no me acuerdo. Hay un micrófono, Me refiero a que siempre existe la misma dinámica. Se cita a los agentes de los servicios de inteligencia, ellos, como dice Gema, están informados de qué se les va a preguntar y vienen preparados para responder y sistemáticamente, casi en todos los casos, no se acuerdan, no saben, no estuvieron, estaban de licencia, o sea, no saben nada. Yo leí, bueno, por algún caso cercano leí todo el proceso de Augusto Carmona, en que se entrevistaron, yo no sé, 50, creo que más, agentes del Estado, DINAS.
Nadie sabía nada. Ese juicio se cerró. Hay culpables, pero son los culpables políticos. Pero nunca se logró identificar a los culpables reales, a los ejecutores, por decir. Los otros también son responsables. Entonces, lo que yo me pregunto, ¿no se han planteado cambiar de estrategia? ¿No sería posible darle algún... ¿Qué estímulo tienen los agentes viejos para declarar ahora? ¿Qué es lo que ganan? Si contaran lo que saben, tienen que volver a Punta Peuco, la mayoría ya están detenidos, nosotros sabemos, ¿no es cierto? Y imagínate si cuentan, ¿cómo va a ser la convivencia de ellos con los otros? ¿Qué se puede hacer para que hablen antes de que se mueran? Gracias. Vamos a recoger entonces un par de intervenciones más y luego hacemos una ronda cortita para que no se enoje María Luisa de intervención y para que alcancemos a tomar café. Todos también. Una pregunta corta también. Quería preguntarle a Rosmarie, porque ella tiene una experiencia larguísima con derechos humanos y también con dos países, con Chile y con El Salvador, ¿verdad? ¿De qué manera se puede considerar también el manto de silencio que hay de otra parte? Porque si bien es cierto que los victimarios han estado siendo encausados o se les ha pedido testimonio, también se sabe que entre las víctimas muchas veces no se dice todo lo que se tiene que decir y que podría ser un aporte también para el avance de los juicios. No, porque en el caso, hablo de los dos países porque en el caso de Salvador hay algunos hechos emblemáticos al respecto, ¿no? Sí. Eso, vamos a recoger esa última pregunta. Gracias. Hola, buenas tardes. Primero agradecer todas sus intervenciones, estuvieron realmente muy interesantes, pero además incluso conmovedoras. Mi nombre es Valentina Rojas, yo soy archivera y la pregunta que quisiera hacerles en verdad la tengo como pensada incluso antes de que empezaran a hablar y efectivamente es algo que creo que no salió tan desarrollado en sus intervenciones. Entonces, para quien quiera, si tiene alguna idea que me pudiera comentar, su opinión, su percepción de cómo está la situación y el estado de las políticas públicas en Chile respecto a la protección, a la gestión y al lograr el acceso a los documentos y los archivos finalmente que están metidos aquí en el nombre de este conversatorio y de la exposición, que son estos expedientes, que son la materia prima que les permite a ustedes trabajar y que les permite avanzar en justicia y que como sociedad nos permite alcanzar la verdad o acercarnos a ella y la reparación. Y eso, ¿cómo ven ustedes la situación de las leyes que existen, de las leyes que no existen y cómo éstas aseguran? Porque el ministro decía que eran importantes, en un momento era importante las filmaciones y las grabaciones porque esos documentos van a estar siempre. Y a mí se me ponen los pelos de gallina porque digo, ¿van a estar siempre? ¿Nos estamos asegurando como país que vayan a estar siempre? Y si están, ¿quiénes van a poder acceder y cómo? Entonces, eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces vamos en el mismo orden, cerrando con alguna reflexión que se haga cargo, ojalá, de las preguntas o de la parte que a ustedes les parezca pertinente de las preguntas. La primera no me acuerdo mucho, pero la segunda y la tercera sí. Mira, bien compleja tu pregunta. ¿En qué sentido? Efectivamente, los principales responsables de los graves crímenes que conocemos, su edad es avanzada y muchos están muriendo, algunos en plena libertad sin haber sido procesados, otros condenados, ¿ya? Y me decías, pensando también en El Salvador, ¿ya?, que la otra parte, digamos, la parte perseguida, digamos, la reprimida, también habrían silencios y pactos de silencio. En la experiencia salvadoreña, que la conocí muy bien, efectivamente,
en un caso muy importante, así ha sido. ¿Ya? No hubo colaboración, ¿ya?, de aquella fracción para esclarecer el caso de Roque Dalton, el gran poeta salvadoreño que vivió en Chile, ¿ya?, y que todos conocemos. La segunda pregunta, ¿qué hacer? Creo que la esencia es qué hacer, qué medidas tomar para que lo que consta en los archivos respecto a las graves violaciones a los derechos humanos no quede archivado per se y solo no sea conocido. ¿Ya? Mira, este precisamente es un esfuerzo para ello, ¿ya? Porque no solo son papeles, también son fotografías, filmaciones, y lo que uno ve realmente no se olvida. Yo creo que cuando vemos algo en televisión, por ejemplo, la experiencia de ver, para mí, personal, ya a Pinochet frente al máximo tribunal inglés, es inolvidable en términos de recuerdo y de conocimiento de la situación. Claro que falta más política pública. Por ejemplo, aquí podría estar lleno, ¿ya? En que fallamos. Yo creo que a veces fallamos todos en no saber comunicar, ¿ya? A pesar de todos los esfuerzos que se hacen, ¿ya? Tenemos el informe Rettig, que realmente, bueno, alguien dijo que se sabía ahora mucho más que lo que se sabía en esa época. Es cierto, pero ya con lo que está en el informe Rettig, ¿ya?, sin los nuevos descubrimientos que ha hecho el Poder Judicial, es realmente tendría que ser de conocimiento público. Bueno, se ha rechazado ya en la Cámara, en el Parlamento, la reforma, ya una reforma para incluir el tema de derechos humanos en las escuelas, en los liceos, ¿ya? Entonces, es difícil, pero todos tenemos que hacer el esfuerzo. Aunque estemos ya en épocas no laborales diariamente, ¿ya?, pero en nuestro círculo social, nuestras amistades, en fin, es algo que tenemos que divulgar, que hablar, que conocer. Bueno, y estar en el museo es un privilegio. Muchas gracias. Ministro, si también usted quiere tomar alguna de las preguntas. Sí, dos ideas en realidad. Respecto de la primera pregunta, que siempre esa inquietud existe en el sentido de que ¿qué se puede hacer cuando las personas no colaboran? No podemos obligarlas. Entonces, pueden haber varios caminos al respecto. Uno es utilizar las presunciones judiciales. O sea, algún elemento que surja de la investigación que implique entonces analizar esa declaración y refutarla. Y ahí utilizamos incluso herramientas propias del nuevo sistema procesal penal, o sea, reglas de la lógica. Porque las personas cuando expresan, esa expresión, lo que dicen, tiene que estar en relación con otro antecedente. Si eso no está en relación, entonces la persona está mintiendo. Entonces yo, juez, puedo inferir una cosa distinta. La inferencia es, a partir de un hecho conocido, descubrir algo desconocido. Esa herramienta la proporciona el Código de Procedimiento Penal, que es una cosa contradictoria. O sea, es una herramienta que va más allá
de lo que incluso nosotros podríamos entender como herramienta dentro del proceso procesal penal. Como todas las cosas tienen sus lados buenos y sus cosas malas. Entonces, se puede, desde el punto de vista probatorio, avanzar un poco más, pero va a depender de cada ministro, de cada tribunal. No existe esa posibilidad de ponerse de acuerdo en algo, porque la Corte Suprema no es dada a ese tipo de instrucciones. O sea, aquí se respeta en cierto modo la iniciativa propia de cada investigador. Va a depender de un poco de eso. Pero es un tema preocupante. Y respecto de las políticas públicas en cuanto a la información, también es preocupante, ¿ya? Y lógicamente aquí se nota una falencia a nivel, yo diría, país, institucional, que estos temas se logren difundir de la manera más adecuada. Es verdad, cada país ha tenido distintas etapas, historias al respecto. Nosotros hemos tenido algunas etapas también bastante interesantes, pero han habido regresiones. Eso es preocupante, ¿ya? No creo que podamos asegurar algo, pero como dice doña Rosemary, el tema es hacer este tipo de actividades. Por ejemplo, cuando yo hacía inspecciones oculares junto con las organizaciones de derechos humanos, se recorrían determinados lugares y yo le decía aquí en este lugar es posible que se haga un sitio de memoria, un recuerdo, una placa, una cosa que quede un registro de lo que ocurrió en ese minuto, porque de lo contrario eso va a desaparecer. Entonces hay periodos donde eso ha existido y hay muchos lugares, o sea, es impresionante la cantidad y han surgido incluso después de 40 años lugares que no se conocían que sirvieron de recinto de tortura. Entonces, pero el tema radica en otras instancias, en las autoridades o yo le asigno mayor importancia a este tipo de iniciativa, o sea, los museos, donde se resguarda la memoria. Recuerdo, hace un año atrás estuve en Berlín, en el Museo del Horror, ¿ya? Y ahí se veían fotos realmente impresionantes. Eso es impactante. O sea, el ver esa foto realmente impacta. Y es el valor que tiene un registro gráfico, ¿ya? Por eso es que, repito, le asigno importancia a este tipo mucha importancia a este tipo de actividades. Gracias. Laura. A ver, por supuesto coincido con lo que usted dice. Fíjese que los años que llevamos denunciando como familiares o como testigos, creo que muy pocas veces he tenido la suerte de estar en un lugar, en una mesa, con gente activa del Poder Judicial. Y esa conversación, este tipo de conversación, y la que se pueda dar en alguna instancia, creo que es muy importante porque por muchos años, para nosotros como familiares, era muy difícil pensar poder obtener algo del Poder Judicial. Nosotros éramos los que hacíamos las investigaciones, nosotros íbamos a tocar puertas y creo que lo digo en nombre de cualquier familiar de víctima. Es muy difícil que un familiar se quede con las manos cruzadas cuando se da cuenta de lo que está pasando. Y tal como dijo Rosemary, quiero rescatar también esa idea, y se lo comenté antes, al primer lugar donde nosotros fuimos fue a la justicia. Mi hermano desapareció un 27 de julio y el primer habeas corpus lo puso mi madre el 28 de julio. Fue un lugar donde evidentemente, bueno, estábamos en dictadura, etcétera, y después no han habido políticas claras que nos hayan permitido tener, no sé,
algún tipo de relación, de generar lazos, confianzas. Esto de que Gema está acá cuando es la persona y nos comente cómo trabajan ellos, nosotros como familiares nos damos cuenta porque vamos a sus oficinas y vemos la carga de trabajo que tienen y el conocimiento que necesitan, lo ávido que están de saber de cada uno de los casos de la familia, etcétera. Así que bueno, me fui por las ramas, pero es que me quedé pensando y sintetizo con eso, de que efectivamente la comunicación y la posibilidad de generar diálogos entre las diferentes instancias no es solo a partir de la voluntad, sino que también a partir de una política, país, que permita que estos encuentros y estos diálogos y estas investigaciones y todo esto se haga. Y sobre todo se comunique a la sociedad. Termino contándoles un hecho importante que creo que da cuenta de esto. En el juicio oral fuimos a declarar 21 familias chilenas de Argentina. Yo fui con Odette Mañé, mi amiga periodista que está aquí en este minuto. Cuando llegamos allá, cuando nos dijeron qué iba a pasar en el juicio, que íbamos a entrar, que aquí iba a estar el tribunal, los acusados, que en este caso no estaban, pero nos dijeron que las familias podíamos declarar con la foto de nuestros hermanos, en este caso de nuestros familiares, a la vista, que incluso habían pantallas que podíamos ponerlo, y que esto era algo que habían ganado, digamos, los familiares y que si nosotros queríamos podíamos hacerlo. Lo hicimos con mucha, yo les diría, en mi caso, Odette, no quiero hablar por ti, pero con cierto pudor, porque no estábamos acostumbrados a hacer ese tipo de cosas. En mi caso, Odette, que es más impetuosa que yo, pidió mostrar la foto. Yo no me atreví y tuvo que el fiscal del caso me preguntó y me ayudó para mostrarla. Hasta ese nivel de detalle, hasta ese nivel podemos llegar, de mostrar, de decir, de reparar, porque en estas instancias, efectivamente, el objeto de saber, de tener la verdad, que también se logra, se obtuvieron muchos datos que nosotros no teníamos, también va unido al proceso de la reparación. Yo creo que es importante. Gema, por supuesto, vamos a terminar con usted. Cortito. Quiero contestar a Diana Dualde, que ha declarado en varias causas. Creo que uno puede avanzar en la medida que está informado y en forma responsable. Tal como lo dije antes, los imputados, los sentenciados, saben cuando se enfrentan a una persona que está informada respecto de un tema a cabalidad o por lo menos se maneja con la información. Yo creo que así ellos son los sorprendidos y no el actuario, no el ministro. Eso respecto a tu pregunta. Respecto a la pregunta de la señorita Archivero, el Poder Judicial, gracias a una motivación del ministro coordinador Mario Carroza, en la actualidad hay un proyecto de digitalización del Museo Histórico de Causas de Derechos Humanos, que es un gran avance para la historia de nuestro país porque estamos en deuda. Es una de las formas en donde la gente común y corriente va a poder tener acceso a la historia de nuestro país. Historia que de alguna u otra forma quiere ser vedada. Va a estar a disposición, ¿cierto?, de toda la gente que lo requiera en el archivo del Poder Judicial. Y bueno, ahora tenemos la posibilidad de que está Fanny, que es la secretaria de la Corte de Apelaciones de Santiago, que es la encargada del proyecto, y que fue una casualidad que nos encontráramos acá, pero estamos avanzando como institución. Hay voluntad, eso es lo importante. Gracias.
creo que sea tan casualidad. Bueno, muchísimas gracias a los cuatro por este realmente emocionante panel, esta emocionante conversación, y los invito a todos a una pausa, a un café, para retomar a las 7 con el segundo conversatorio. Muchas gracias.